En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este día viernes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Recordemos que en el Sermón de la Montaña Jesús enseñó la práctica de acoger, y Él mismo practica todo esto. Jesús acoge leprosos, extranjeros, mujeres, enfermos, endemoniados, paralíticos, publicanos, personas impuras. Acoge a los anahuín, a los despreciados y marginados. Jesús rompe con las normas y costumbres que excluían y dividían a las personas. Supera el miedo y la falta de fe, supera las leyes de pureza e indica con claridad cuáles son las exigencias de quienes quieren seguirle. Tienen que tener el valor de abandonar muchas cosas. En las actitudes y en la práctica de Jesús aparece, por tanto, en qué consiste el reino y la observancia perfecta de la ley de Jesús. Veamos unos puntos de reflexión al respecto. Primero, el llamado para seguir a Jesús. Las primeras personas llamadas a seguir a Jesús fueron 4 pescadores, todos judíos. Ahora, Jesús llama a un publicano, considerado pecador y tratado como impuro por las comunidades más observantes de los fariseos. En los demás evangelios, este publicano se llama Leví. Aquí su nombre es Mateo, que significa don de Dios. Las comunidades, en vez de excluir al publicano como impuro, deben considerarlo como un don de Dios para la comunidad, pues su presencia hace que la comunidad se vuelva señal de salvación para todos. Como los primeros 4 llamados, así Mateo el publicano deja todo lo que tiene y sigue a Jesús. El seguimiento de Jesús exige ruptura. Mateo deja su despacho de impuestos, su fuente de renta, y sigue a Jesús. Segundo, Jesús se sienta en la mesa con los pecadores y los publicanos. En ese tiempo, los judíos vivían separados de los paganos y de los pecadores y no comían con ellos en la misma mesa. Los judíos cristianos tenían que romper este aislamiento y crear comunión con los paganos e impuros. Fue esto lo que Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña, como expresión del amor universal de Dios Padre. La misión de las comunidades era ofrecer un lugar a los que no tenían. En algunas comunidades, las personas venidas del paganismo, aun siendo cristianas, no eran aceptadas en la misma mesa. Hechos 10, Gálatas 2. El texto del Evangelio de hoy indica cómo Jesús comía con publicanos y pecadores en la misma casa y en la misma mesa. Tercero, la pregunta de los fariseos. A los judíos estaba prohibido sentarse en la mesa con publicanos y paganos, pero Jesús no presta atención a esto. Al contrario, confraterniza con ellos. Los fariseos, viendo la actitud de Jesús, preguntan a los discípulos: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y con los pecadores? Esta pregunta puede ser interpretada como expresión del deseo de que estos quieren saber por qué Jesús actúa así. Otros interpretan la pregunta como una crítica a los comportamientos de Jesús.
pues durante más de 500 años, desde el cautiverio en Babilonia hasta la época de Jesús, los judíos habían observado las leyes de pureza. Esta observancia secular se volvió para ellos una fuerte señal de identidad. Al mismo tiempo era factor de su separación en medio de los otros pueblos. Así, por las leyes de la pureza, no podían ni conseguían sentarse en la mesa para comer con los paganos, pues hacer eso significaba volverse impuro. Los preceptos de pureza eran rigurosamente observados, tanto en Palestina como en las comunidades judías de la diáspora. En la época de Jesús, había más de 500 preceptos para guardar la pureza. En los años 70, cuando Mateo escribe, este era un conflicto permanente. Pero también nos invita a cambiar la perspectiva. ¿Por qué en vez de preguntar por qué Jesús come con publicanos y pecadores? La pregunta acertada sería, ¿y por qué no come conmigo? ¿Y por qué no come con nosotros? Cuarto, misericordia quiero y no sacrificios. Jesús escucha la pregunta de los fariseos a los discípulos y responde con dos aclaraciones. La primera viene del sentido común. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y la otra está sacada de la Biblia. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Por medio de estas dos aclaraciones, Jesús explicita su misión junto con la gente. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús niega la crítica de los fariseos y no acepta sus argumentos, pues nacían de una falsa idea de la ley de Dios. Él mismo invoca la Biblia. Misericordia quiero y no sacrificios. Para Jesús, la misericordia es más importante que la pureza legal. Apela a la tradición profética para decir que para Dios la misericordia vale más que todos los sacrificios. Oseas 6, Isaías 1. Dios tiene entrañas de misericordia que se conmueve ante las faltas de su pueblo. Oseas 11. Que Dios, por tanto, nos haga hacer las preguntas pertinentes y descubrir que el proyecto de Dios a veces es tan distinto del nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día para todos.